Es mayo de 1940 y la máquina de guerra nazi parece invencible. En un abrir y cerrar de ojos, han barrido Europa occidental. Francia, una potencia que todos creían fuerte, se desploma con una velocidad que deja al mundo en estado de shock. El ejército alemán es un pulso imparable que empuja a las fuerzas británicas y francesas hacia un solo punto, la costa. No es una retirada estratégica, es una desbandada desesperada. Cerca de 400.000 hombres quedan acorralados en la pequeña ciudad portuaria de Dunkerque, con la espalda contra el Mar del Norte, frío y hostil. El cerco es total. Por tierra, los tanques y la infantería alemana. Por aire, los bombarderos en picado estuca que convierten la playa en un infierno de arena y metralla. La situación es tan catastrófica que desde Londres solo se puede planificar lo impensable, la Operación Dinamo, una evacuación masiva y desesperada. Ya no se habla de victorias o territorios, se habla de supervivencia pura, de salvar a un ejército entero de la aniquilación o la captura. Y es aquí, en este momento de derrota absoluta, donde ocurre lo que los periódicos llamarán el milagro de Dunkerque. Porque ese milagro no fue un acto divino, sino la movilización caótica y heroica de una nación, cientos de barcos civiles, pesqueros, yates, barcazas, cruzando el Canal de la Mancha para rescatar a sus soldados. Dunkerque se convirtió en un punto clave no porque se ganara una batalla, sino porque se salvó un ejército. Esa masa de hombres exhaustos y traumatizados que regresó a Inglaterra fue la semilla del ejército que años después regresaría a Europa. Fue el momento en que, al borde del abismo, una derrota militar se transformó en una victoria crucial del espíritu humano, la que permitió a Gran Bretaña seguir en pie y decir, lucharemos en las playas. La trama en la playa encapsula perfectamente esa urgencia aplastante del tiempo y el instinto de supervivencia. Todo comienza con un soldado joven, Tommy, escapando por los pelos de una emboscada en las calles desiertas de Dunkerque. El silencio sepulcral que sigue a los disparos es más aterrador que el propio tiroteo. Cuando finalmente llega a la extensión de arena, se topa con una visión desmoralizante, miles y miles de hombres formando líneas ordenadas e interminables hacia un muelle improvisado, mientras la Luftwaffe los bombardea una y otra vez. Aquí no hay trincheras, no hay frente de batalla, no hay un enemigo visible al que enfrentarse. El enemigo cae del cielo en forma de explosiones sordas que lanzan arena y cuerpos por los aires. La sensación es de una trampa absoluta. El mar, tu única vía de escape, está plagado de barcos que arden y se hunden ante tus ojos. El miedo aquí no es al combate, es a morir sin siquiera haber tenido la oportunidad de luchar, a ser borrado del mapa por una bomba anónima mientras esperas en una fila. El honor, las medallas, la gloria, son conceptos que se desvanecen en este paisaje. Lo único que importa es el instinto más básico, sobrevivir. Tommy, como muchos otros, recurrirá a cualquier estratagema, desde cargar a un herido para colarse en una evacuación, hasta esconderse en un barco varado a la espera de la marea alta. Cada decisión está teñida por esa necesidad pura y desesperada de poner un pie en un barco, sin importar el coste. En medio de este caos de supervivencia, Tommy se une a un soldado que está enterrando un cuerpo en la playa. Este hombre, que luego llamarán Gibson, casi nunca habla. Su silencio es un misterio denso y palpable. Pronto se descubre que su mutismo no es por falta de idioma, sino por miedo a que su acento lo delate. Ha tomado la identidad de un soldado muerto, un inglés, para poder subir a un barco de evacuación. Gibson es la encarnación de la culpa y el pragmatismo más extremo. Su supervivencia se ha construido sobre una identidad robada, el último recurso de un hombre desesperado por escapar de la trampa. Su presencia plantea el dilema moral más crudo de la playa. En esta lucha por un lugar en los escasos barcos, ¿quién merece más vivir? ¿El soldado que sigue las reglas o el que las rompe para salvar su vida? La tragedia de Gibson llega en el clímax de la tensión, dentro del barco de pesca varado que se convierte en un blanco para la práctica de tiro alemana. Tras haber sobrevivido a naufragios y bombardeos, muere atrapado en la sentina mientras los demás escapan, su identidad real muriendo con él. Gibson representa el costo oculto de la supervivencia, la pérdida del yo en el esfuerzo por mantener la vida física. Es el recordatorio de que en Dunkerque, para muchos, salvarse no significaba salvarse íntegro. A veces, el precio era la propia historia, el nombre, la voz. Su silencio grita más fuerte que cualquier discurso sobre el horror de una derrota que despoja a los hombres de todo, incluso de quienes son. En esta presión cocedora, donde el miedo es la única ley, aparecen figuras como Alex, un soldado escocés que Tommy y Gibson conocen. Alex es la personificación del instinto de supervivencia convertido en egoísmo puro y desconfianza agresiva. Para él, huir a cualquier precio no es una opción, es el único mandato.
Este egoísmo genera una desconfianza corrosiva incluso entre aliados. En el barco varado, cuando el agua comienza a entrar, Alex es rápido en señalar a Gibson como un posible espía o una carga, simplemente por ser diferente, por su silencio, por no ser uno de los nuestros. El miedo ha vencido por completo a la empatía, transformándose en una crueldad pragmática. En su mente, cada hombre extra que abandone el barco significa una oportunidad más para él. Llega al punto de querer sacrificar a otros, de expulsar a los más débiles para aligerar la carga y aumentar sus propias posibilidades. Esta tensión dentro del casco oscuro y gélido del pesquero es un microcosmos de la desesperación más obscena. No es un villano, es un hombre común roto por el terror, mostrando cómo, cuando la muerte está a centímetros, los códigos de camaradería y honor pueden quebrarse para revelar un deseo visceral y solitario de vivir, incluso si eso significa pisotear al que está a tu lado. Alex representa ese lado oscuro del milagro, la parte en la que el instinto animal gana, y el ser humano se reduce a su pulsión más básica y despiadada. Frente a ese egoísmo desesperado que germina en la playa, la historia en el mar ofrece un contrapunto profundamente humano. Mientras la Armada Británica requisaba barcos civiles, muchos ciudadanos, como el señor Dawson, simplemente decidieron zarpar voluntariamente con sus propias embarcaciones. Dawson, sereno e imperturbable al timón de su yate Moonstone, se convierte en el símbolo silencioso de la determinación civil. No es un soldado, pero lleva consigo el peso psicológico de la guerra. Su hijo mayor murió en combate, un dolor que carga su joven hijo Peter, quien lo acompaña en esta travesía. También está George, un chico del pueblo, lleno de idealismo e inocencia, que ansía hacer algo importante. Encuentran en el mar a un oficial de la Marina, el único superviviente de un barco hundido, traumatizado por el combate y el horror de haber visto morir a sus hombres. Shattered, este oficial se opone ferozmente a que continúen hacia Dunkerque, gritando que es una misión suicida. Aquí, el peso psicológico del combate choca con la resolución estoica de los civiles. Dawson, con una calma que es en sí misma un acto de valor, ignora las órdenes de desesperación del oficial y mantiene el rumbo. Este viaje en el Moonstone no es sobre gloria, es sobre el deber sentido, sobre ciudadanos comunes que, al cruzar el canal, se convierten en el salvavidas literal de una nación, cargando con el trauma de otros mientras navegan directamente hacia el infierno que los soldados intentan dejar atrás. En la cubierta del Moonstone, la tragedia golpea de la forma más silenciosa y aleatoria. George, el joven lleno de ilusión por hacer algo importante, muere sin haber visto la playa de Dunkerque, sin haber rescatado a un solo soldado. En la confusión y la oscuridad, tras un forcejeo con el oficial traumatizado, cae por una escotilla y sufre una herida en la cabeza que lo deja ciego. Su muerte es lenta, silenciosa y ocurre fuera de cualquier combate, lejos del fuego enemigo, en el vientre de un barco que navega hacia la gloria que él nunca conocerá. Cuando Peter, el hijo del señor Dawson, se sienta a su lado, George, en su última conversación, solo quiere saber si ha hecho algo que valga la pena, si su nombre saldrá en el periódico. Peter, con una compasión que trasciende su juventud, miente. Le describe una vida entera de logros, le dice que sí, que su nombre será conocido. Esta mentira piadosa es un momento desgarrador que encapsula el contraste brutal entre el anonimato de la mayoría de las muertes en la guerra y el anhelo de heroísmo. George no recibirá medallas ni su nombre resonará en los discursos, pero su sacrificio, pequeño y privado, es registrado por Peter en la columna de Héroes Locales, del periódico de su pueblo. Es un reconocimiento póstumo íntimo y amargo, un recordatorio de que el milagro se construyó con incontables tragedias silenciosas como la suya, donde el único testigo del valor fue la compasión de un amigo. Mientras en el mar ocurren estas tragedias íntimas, en el aire se libra una batalla de precisión desesperada y soledad absoluta. Acompañamos a Farrier, un piloto de la RAF, y su escuadrón desde el primer momento en que cruzan el canal. Dentro de la cabina de su Spitfire reina un silencio electrizante, roto solo por el sonido de la respiración y el motor. No hay retórica, solo concentración pura. El Spitfire es la última defensa contra los bombarderos que diezman la playa y los barcos, pero su alcance es su talón de Aquiles. El combustible se convierte en un reloj de arena implacable, un tic-tac mental que dicta cada decisión. Farrier se transforma en un protector invisible para los hombres de abajo, derribando aviones enemigos con una frialdad meticulosa. Pero cada combate, cada maniobra, consume preciosos litros. La toma de decisiones carece por completo de margen de error. Perseguir a ese caza para proteger un barco que está siendo atacado, sabiendo que quizás no tendrá suficiente para volver. Farrier, tras ver a su compañero caer y con su medidor de combustible averiado, toma la decisión consciente. Sabe que está sobrepasando el punto de no retorno. Continúa volando,
continúa protegiendo, hasta que el último de sus motores se apaga en un silencio sobrecogedor. Su sacrificio no es una explosión espectacular, es un planeo silencioso sobre la playa ya evacuada, seguido de un aterrizaje forzoso en territorio enemigo y la quema serena de su avión. Es el héroe cuyo acto definitivo nadie en la playa vio completo, cuya victoria se mide en vidas salvadas que nunca sabrán su nombre, pagada con su propia libertad. El viaje de Farrier es la culminación de ese sacrificio calculado y solitario. Con el indicador de combustible roto, vuela a ciegas, guiado solo por la intuición y el deber. Se enfrenta a la elección más clara y desgarradora: dar la vuelta mientras aún podría tener una mínima posibilidad de regresar, o continuar para proteger un último barco civil, cargado de hombres, que está a punto de ser hundido por un bombardero en picado. No hay duda. Su combate final es una coreografía de tensión pura, derribando al enemigo justo en el último instante posible, salvando cientos de vidas en el barco de abajo. Luego, viene el silencio. El motor se apaga. Lo único que queda es el sonido del viento sobre el fuselaje. Farrier realiza un aterrizaje forzoso de una belleza fantasmal en la playa ya abandonada, deslizándose suavemente sobre la arena como un ave herida. Desde la playa, un grupo de soldados que cubren la retaguardia lo observan, y por un momento, rompen su propio miedo para aplaudir al piloto que acaban de ver volar. Pero el aplauso se desvanece en la brisa. Farrier no puede unirse a ellos. Su destino es quemar su Spitfire para que no caiga en manos enemigas y, finalmente, ser capturado. Su heroísmo no tiene recompensa inmediata, ni medalla, ni regreso a casa. Solo la certeza de haber cumplido con su deber hasta el último segundo de su libertad, convirtiéndose en un prisionero anónimo para que otros pudieran alcanzar la libertad. Es la esencia del sacrificio total. La victoria no es personal, se mide en la supervivencia de los demás. Mientras Farrier libra su batalla silenciosa en el cielo, debajo de él se desarrolla el caos absoluto y visceral de la evacuación. La playa es solo el primer círculo del infierno, el mar se convierte en una trampa mortal aún más traicionera. Los barcos de evacuación, desde destructores hasta pequeñas embarcaciones de pesca, son blanco constante. Torpedos surgen de las profundidades para partir un barco por la mitad en segundos. Los ataques aéreos convierten el combustible y el aceite derramado en un mar de llamas, atrapando a docenas de hombres que se queman vivos en aguas que deberían ser su salvación. El agua helada del canal mata por hipotermia en minutos. El horror no tiene jerarquía. Un soldado puede sobrevivir a una semana en la playa, subir a un barco con alivio y encontrarse con la muerte más violenta e inesperada minutos después. La supervivencia aquí no es cuestión de valor o astucia, es puro azar. Es estar en el lado correcto de la cubierta cuando impacta el torpedo, es no haber subido a ese barco que minutos después será pasto de las llamas, es ser rescatado del agua helada por la mano anónima que te sube a un pequeño yate civil. La evacuación no es una operación ordenada, es un forcejeo caótico contra el tiempo, los elementos y la maquinaria de destrucción, donde la vida y la muerte se deciden en el espacio de un suspiro y donde el mar, la supuesta vía de escape, se tiñe de negro con el humo y rojo con el fuego. En medio de este caos que todo lo consume, en el maltrecho muelle East Mole, una figura permanece imperturbable, el comandante Bolton. Mientras a su alrededor reina el pánico y la destrucción, él personifica una calma estoica y resolutiva. Su liderazgo no se ejerce con gritos ni arengas, sino con una presencia firme y observadora. Tiene la responsabilidad abrumadora de dirigir la evacuación, pero sin los recursos para hacerlo de forma limpia. Solo puede organizar las filas, mantener el orden e intentar que el flujo de hombres hacia los barcos no se detenga. Su prioridad es absoluta, salvar a cuantos más mejor, y eso incluye tomar la difícil decisión de dar prioridad a los británicos sobre los franceses, un acto duro que luego rectifica al asegurar que las tropas francesas también serán evacuadas. Es testigo del sacrificio francés, de aquellos soldados que se quedan atrás para defender el perímetro y darles tiempo a los demás a escapar. Cuando finalmente, tras días de agotador esfuerzo, la operación está llegando a su fin y un oficial le dice que deben evacuar a los oficiales británicos, Bolton toma su decisión más elocuente. Con una mirada que lo dice todo, responde que se quedará con los franceses. No hay dramatismo en su voz, solo la serena aceptación del deber. Su liderazgo silencioso es el ancla moral en la tormenta, el recordatorio de que incluso en la retirada más desesperada, la decencia y la responsabilidad no tienen por qué evaporarse. Él será el último en mirar hacia la playa vacía, cumpliendo con su palabra hasta el final. El resultado final de esos días de caos, sacrificio y azar fue algo que nadie, ni siquiera los planificadores más optimistas, había previsto: la evacuación de más de 300.000 soldados aliados. Lo que se esperaba que fuera un rescate de 30.000 o 40.000 hombres se convirtió, contra todo pronóstico, en el milagro de Dunkerque. Pero la película se niega a celebrar esta cifra como una victoria convencional.
En lugar de euforia, lo que muestra es un alivio exhausto, ensombrecido por la culpa y la pérdida. Los soldados que llegan a Inglaterra no son héroes triunfantes, son fantasmas que bajan de los trenes con la mirada perdida, esperando el desprecio de su pueblo y encontrándose, en su lugar, con tazas de té y palabras de agradecimiento. Esta es la verdadera esencia del milagro, la transformación de una derrota militar catastrófica en una victoria moral crucial. No se salvó territorio, se salvó un ejército. Esos 300.000 hombres eran la espina dorsal de la futura resistencia británica. Dunkerque marcó el nacimiento de un mito, pero no un mito de conquista, sino de resistencia obstinada. Cambió la naturaleza de la guerra para Gran Bretaña, ya no se trataba de vencer al enemigo en su suelo, sino de sobrevivir para poder seguir luchando otro día. Fue el momento en que una retirada desesperada se convirtió en la chispa que mantendría encendida la llama de la libertad. El viaje final para los que lograron escapar no es de regocijo, sino de un profundo trauma silencioso. En el tren que los lleva tierra adentro desde la costa, reina un silencio sepulcral. Los hombres, como Tommy y Alex, bajan la mirada, cargados no con orgullo, sino con una vergüenza anticipada. Esperan encontrarse con un país que los desprecie por haber huido, por haber perdido. Lo que encuentran, al bajar del vagón en una estación de pueblo, los deja sin palabras. En lugar de reproches, les ofrecen mantas y cerveza. Un anciano les da la bienvenida diciendo, bien hecho, y otro, al ver su expresión de asombro, murmura, eso es todo lo que hicimos, sobrevivimos, a lo que el hombre responde, con una simpleza que lo resume todo, eso basta. Este contraste emocional es abrumador. El alivio físico de estar a salvo choca de pronto con una ola de confusión y una culpa profunda del superviviente. Se dan cuenta de que aquellos en casa no juzgan su retirada como una cobardía, sino que la entienden como el primer paso necesario para continuar. Pero ese perdón externo no borra el horror interior. Miran a través de la ventana del tren el paisaje inglés, intacto y pacífico, un mundo que ya no les parece del todo real, mientras llevan consigo el recuerdo de la playa, del mar en llamas y de los rostros de los que no regresaron. El regreso no es un final, es el comienzo de una nueva carga. Mientras Tommy, exhausto, hojea un periódico en el tren, la película no nos muestra a Churchill, nos hace escuchar sus palabras a través de la voz del soldado, que las lee en voz baja, casi para sí mismo. Es un momento íntimo, no una arenga pública. El tono no es triunfalista, es grave, realista y ferozmente determinado. Las famosas frases, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos, no suenan como una promesa vacía, sino como un eco sombrío de lo que acaban de vivir y un presagio de lo que está por venir. En ese instante, las palabras del primer ministro conectan directamente con la experiencia visceral de los hombres. Ellos estuvieron en esa playa, y ahora escuchan que esa misma playa, si es necesario, será defendida. El poder de las palabras no está en levantar el ánimo, sino en dar un sentido brutal y necesario al sacrificio que acaba de ocurrir y al que vendrá. Cierran el círculo de la experiencia, transformando el caos y la supervivencia individual en una narrativa colectiva de resistencia inquebrantable. La evacuación no fue el final, fue el prólogo. La guerra, claramente, continúa. Pero ahora, tienen una razón para creer que pueden enfrentarla. Al final, Dunkerque trasciende por completo la idea de una película de guerra tradicional. No trata de ganar batallas, ni de conquistar territorios, ni siquiera de derrotar a un enemigo concreto. Trata, de la forma más visceral posible, de volver a casa con vida. Nos recuerda que en el corazón del conflicto más épico, la motivación más poderosa a menudo no es la gloria, sino el simple, abrumador deseo de sobrevivir. Y que a veces, en circunstancias extremas, ese acto de mantenerse con vida, de resistir un minuto más, de ayudar a un compañero a respirar, puede ser el mayor acto de valentía. La película desmonta el mito del héroe de acero inoxidable para mostrarnos humanos, asustados, egoístas, compasivos, desesperados y resilientes. La guerra no los crea, los revela. En la playa, en el mar y en el aire, Dunkerque captura ese momento revelador donde el instinto, el miedo y el deber chocan, y donde el milagro no fue una intervención divina, sino la suma de incontables actos de humanidad, tanto luminosos como oscuros, que mantuvieron viva la llama cuando todo parecía perdido.